Ok, recordando rápidamente, entonces vimos que histología es el estudio de las células y tejidos normales, gracias a a la herramienta del microscopio. La patología en su consecuencia es el estudio de los tejidos que tienen una afección en su estructura microscópica y dando lugar a la especialidad llamada anatomía patológica, ¿sí? Una rama médica que se encarga de diagnosticar enfermedades pues, de forma microscópica y también con algunas técnicas propias de la misma patología, ¿sí? Inmunohistopatología, etcétera, etcétera. Muy bien. La célula es la unidad fundamental de los organismos vivos que se diferencia y se especializa. Los tejidos, los tejidos son un conjunto de células con las mismas características estructurales que se relacionan entre sí, células y matriz extracelular. Aquí vimos que las células, o bueno, las tinciones en un tejido pueden ser hipocromáticas, hipercromáticas y eucromáticas en relación a la mucha intensidad de la coloración. Eh, la poca intensidad en el caso del hipocromatismo y la media o la normal o la neutra, el eucromatismo, ¿sí? Como tal que algo se pintó, ni mucho ni poco. La filia por la afinidad a los colorantes. Sí, estábamos viendo que la acidofilia es un sinónimo de eosinofilia por la coloración de hematoxilina y eosina. Y la basofilia por la azurofilia o también por la atracción hacia la hematoxilina. Entonces, si nos referimos a algo basófilo, pues vamos a pensar en algo morado, azul, teñido con hematoxilina y eosina. Y si mencionamos el ácido fílico o estructura acidofílica, nos referiremos a algo que está teñido con eosina, ¿sí? A veces es mejor mencionarlo como por estas características tincionales en base a sus pH, ¿no? En la basofilia y acidofilia, porque nos vamos ubicando de manera directa con las estructuras celulares que tienen esas características y es más fácil ubicarlas. ¿Sale? Muy bien. Ah, no, no, no. La neutrofilia no es que haya ausencia de coloración, sino que no hay un predominio de algún color. Sí, o bueno, más que nada en el pH. Sí, recuerden que neutro, ácido y base es relativamente al pH. Si el pH es del 1 al 7, pues es ácido. Si el pH es de 7 al 14, pues es básico. El neutro tiende a un pH, pues, de 7. Entonces, entonces difícilmente vamos a ocupar ese tipo de términos de neutrofilia debido a que, pues, es difícil que haya un tejido que tenga una mitad, ¿sí? O se tiñe de uno o se tiñe de otro. Solamente que en algunos casos, como sobre todo en la sangre, sí vamos a ver que no hay como tal una tinción específica, ¿sí? Tanto es gris como pálida y ahí no podemos definir que sea un color específico de los otros dos anteriores y que sea ácido o básico. Entonces, en su momento veremos dónde podemos ver que son neutrófilos. Bueno, hay una neutrofilia, ¿eh? Los neutrófilos son otras celulitas. Muy bien. Entonces, neutrofilia es que estén en medio, ¿sí? Que ni sea ni ácido ni básico. Pero eso ya en cuanto a la composición molecular y no tanto a la tensión. Muy bien. Entonces, ah, bueno, estas cargas ácido-básicas se dan gracias a la presencia de proteínas, ¿sí? Entre más proteínas hay, es más ácida la composición. Más acidófila, ¿sí? O sea, tiene más cargas positivas. Y entre menos proteínas hay y hay más presencia de ácidos dentro de una célula, sobre todo en el núcleo, es más basófila, ¿sí? Entonces, ahí polos opuestos se atraen. Las estructuras basófilas se van con estructuras que son esencialmente ácidas, ¿sí? Y las estructuras acidófilas se unen con colorantes básicos.
¿sí? Ahí no se confundan, es simple polaridad. Si uno es positivo, se une con los negativos y viceversa, ¿sale? Ya en la técnica histológica veremos las coloraciones y ahí va a quedar más claro, ¿sale? Bien. Entonces, aquí en la historia de la histología vamos a tener bueno, tres periodos estrictamente hablando, ¿sí? Y pues como ustedes se imaginarán, el primer detonante, este, que realiza la división de esta historia, es precisamente la invención del microscopio, ¿sí? Porque antes no se tenía como tal un establecimiento de tejidos y los griegos recuerden que no tenían acceso a los microscopios y pues ellos empezaron a conjeturar, a imaginarse seres, bueno, la teoría de los humores, ¿no? Se imaginaban que había predominancia de algún elemento en el cuerpo humano y eso es lo que nos daba la salud y la enfermedad. Alguno que otro se dio cuenta de que había átomos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces desde ahí ya empezaron a ver que el cuerpo estaba constituido por cosas más pequeñas de las que podíamos darnos cuenta, ¿sí? Entonces, a partir de del auge del microscopio como tal, sí, del uso de los lentes, podemos dividir a la historia de la histología en etapas. Y es precisamente a partir de ese microscopio. Entonces, antes de la invención del microscopio o premicroscópica, como tal cuando se inventó el microscopio, y luego prosmicroscópica. ¿A qué se refiere a esto de posmicroscópica? A que, como les mencionaba, es microscopía óptica, óptica lentes, ¿sí? Entonces, a partir del uso de los lentes en los microscopios, que aquí está el lente, a partir del uso de esos lentes en los microscopios, bueno, el lente lo tenían aquí. Em, a partir de ese uso de los lentes en el microscopio se empieza como tal el estudio de la microscopía. Y lo postmicroscópico es después del uso de los lentes. Sí, actualmente la microscopía de barrido, de transmisión, pues ya no ocupa lentes, sino ocupa átomos o ocupa otros instrumentos como láseres, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con microscópica, postmicroscopía óptica, por así decirlo, mejor dicho. ¿Salió? Muy bien. Entonces, en los tiempos premicroscópicos, antes de que existieran los lentecitos para acomodarse y ver más pequeño, el filósofo Empédocles estableció la teoría de que todos estábamos constituidos por diferente mezcla de elementos, ¿sí? De aire, tierra y fuego, que la vida estaba hecha a partir de esos elementos y cada uno predominaba en diferentes tipos de vida, ¿no? Hipócrates después empezó, el padre de la medicina clásica o la antigua, empezó a ver que había constituciones dentro del organismo a raíz de ver los primeros cadáveres por guerras y atenderlos en las guerras. Se dio cuenta de que había algunas sustancias en las personas que tenían relación con las enfermedades y por eso vio que los colores y la forma en cómo tenían los líquidos en su organismo pues daban como tal enfermedades o la ausencia de la salud. Entonces les denominó humores o también bilis y empezó a denominar sangre, ¿no? Entonces había humor negro, humor amarillo, negro, digo, humor ajá, amarillo, negro, sangre y bilis. Entonces gracias a eso había una correcta, un funcionamiento ideal en el organismo. Posteriormente, ya en el tiempo del siglo de las luces, el siglo XV en adelante, del siglo XVIII, grandes anatomistas empezaron a desarrollar disecciones en los cuerpos, ahora sí, sobre todo en las personas que eran condenadas a muerte, que no, como tal no cumplían ningún criterio para la iglesia de ser algún pecado, sí, o sea, como eran personas malas, pues de ningún modo que sean de beneficio para la ciencia, ¿no? Entonces ahí ya no había tanto problema, entonces ya los empezaron a estudiar y se desarrolló como tal la anatomía, si todos conocen a Galeno, a Silvio, al señor Vesalio, quienes grandes anatomistas que tenían sus libros llenos de hermosos dibujos anatómicos precisamente, y en base a esto ya se empezaron a describir estructuras que tenían relación con las funciones.
¿sí? Los músculos eran los que nos daban el movimiento, los intestinos se ocupaban de moler los alimentos, no se descartó pues las teorías anteriores de los humores y del aire y pues se dieron cuenta de que todo tenía su explicación de manera orgánica y pues y que todo se relacionaba entre todos y a partir de esto pues ya terminando la era de la visión macroscópica empezamos con el señor Leeuwenhoek y Zacharias Hans Jensen, quienes empiezan a utilizar los lentes para ver cosas en pequeños y sobre todo hacer estudios de células pequeñas, o bueno, mejor dicho, de bacterias, ¿sí? Ocupaban la típica práctica que nosotros hacemos en nuestra formación con agua estancada para ver los paramecios o bacterias o algunos parásitos y pues ellos empezaron a ver ese tipo de cosillas, ¿no? Después, algunos médicos, bueno, en ese tiempo difícilmente era solamente médicos, ¿no? Ya ven que eran múltiples tareas, ¿no? Eran maestros en matemáticas, en cálculo, en biología, en fisiología, o sea, todas las materias eran, los científicos eran pues multitareas, ¿no? No tenían como tal una rama en específico, todos eran expertos en muchas cosas. Entonces aquí el señor Malpigio se le ocurrió la brillante idea de utilizar esos lentes, ese microscopio utilizado por el Leeuwenhoek en la aplicación de los tejidos, ¿sí? Y empezó a ver sobre todo la piel. Agarraba pequeños cortes de piel y los veía con el microscopio, les ponía un tinte especial o bueno, cualquier tinte que él encontrara, utilizaba el yodo, utilizaba los polvos que utilizaban para colorear las maderas y en base a eso ya podía ver como tal los tejidos microscópicos en la piel. Y de hecho las primeras capas bueno, las capas de la piel, o mejor dicho, la piel, el estudio de la piel, lo empezó a hacer el señor Malpigio. Entonces, cuando veamos piel, veremos que hay un estrato de Malpigio que es el más prominente, ¿no? El que nosotros conocemos como espinoso. Pero no solamente se quedó con la piel, agarró algunos órganos de cadáveres también y empezó a estudiar los riñones, los intestinos, el cerebro. Sí, prácticamente no hubo órgano que no se le escapara a este señor y él es el que empezó como tal a estudiar al organismo de manera normal. Por eso es que él es considerado el padre de la histología. Y bien, en base a esto, después el señor Hooke, a la par, ¿sí? Va realizando sus estudios y hace sus postulados sobre la biología celular, ¿no? De que las células tienen, son el órgano funcional más pequeño, sí, la unidad funcional del organismo. Y de ahí en base, pues vienen todos la serie de descubrimientos de la misma célula. Sí, gracias a Leeuwenhoek pues, los microscopios se volvieron más potentes porque los lentes no los inventó él, ¿sí? Ya existían los lentes, ven que Galileo Galilei antes de ellos ya realizaba descripciones astronómicas, ¿no? Que los planetas de Júpiter y digo, las lunas de Júpiter, perdón, y pues como tal, los marineros ocupaban los telescopios para ver a lo lejos, ¿no? Y este tipo de tecnologías que tenían en ese tiempo, pues estaban muy bien reguladas, ¿sí? Los científicos eran bastante bien protegidos por el gobierno para que países rivales no tuvieran el acceso a ese tipo de tecnología, ¿sí? Desde tiempos inmemoriales la competitividad tecnológica ha estado presente. Entonces, gracias a Leeuwenhoek que modificó esos lentes para que tuvieran otra configuración y vieran a lo pequeño y no a lo lejano, pues pudieron los anteriores realizar sus observaciones. Ahora, a partir de Javier Bichat, quien es el considerado padre de la histología moderna, se realizan nuevos descubrimientos y se aplica como tal un método de procesamiento para los tejidos. Sí, este señor diseñó varias, pues, por así mencionarlo, recetas de cocina en la que mencionaba cómo es que tú vas a preparar un pedacito de piel para que se vea bien siempre. Entonces, gracias a este señor, hasta cierto punto,
tuvimos algún, algún precedente de cómo hacer las cosas bien para manejar a los tejidos, ¿sí? Entonces, uno de sus descubrimientos fue que descubrió cómo es que el músculo se contraía, ¿sí? Le ponía sal o le ponía algunas otras sustancias o lo sometía a calor y veía que esto ocasionaba que se contrayera y decían, vamos, cómo es que poniéndolo en el agua caliente o poniéndole algo, el músculo se contrae? Entonces, gracias a él también empezamos a ver, a relacionar la función tisular con, pues, la fisiología, ¿sí? Con cómo es que se empieza a desarrollar los procesos de movimiento y pues diferentes órganos corporales se experimentó. Entonces, gracias a ese tipo de experimentos que realizó él, pues se llegó a una mejor comprensión de los tejidos y quedó como el padre de la histología moderna. Bien, bueno, y también utilizó los estímulos eléctricos, ¿eh? Entonces prácticamente descubrió que todos estamos regulados por estímulos eléctricos que ahora pues les llamamos neuronas, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, posterior a esto, ya prácticamente todos los estudiosos de la microscopía empezaron a dedicarse a describir a la célula. Entonces, diferentes personajes descubrieron los nucleolos, o bueno, mejor dicho, los organelos diferentes de la célula. ¿Sí? El señor Brown descubrió el núcleo, el señor Purkinje las dendritas de las neuronas, el señor Virchow hizo la increíble obra de relacionar ahora estos tejidos con la patología. Sí, se dio cuenta de que, pues lo que vimos de la definición de patología, de que algunos tejidos que tenían alguna enfermedad, pues microscópicamente eran muy diferentes a los que a los que eran, ¿no?, pues sanos. Entonces, gracias a esta relación y al estudio que se empezó a realizar de estos tejidos, pues el señor Virchow desarrolló bastantes libros en los que describe como tal patologías desde su parte macroscópica, o sea, estudió la enfermedad en general y después decía la parte microscópica. Entonces, este señor era muy bueno para, para estudiar, sí, era un muy buen científico. Después los alemanes Kolliker, Altmann y Benda descubrieron las mitocondrias que pues tienen su importancia produciendo la, mm, la energía dentro de las células. ¿Sí? Las mitocondrias. El señor Jacobson desarrolló ahora sí una técnica para evitar que esas muestras tuvieran el proceso de descomposición. Entonces empezó a experimentar con diversas sustancias como el alcohol, como el yodo, a veces lo intentaba con agua salada, pero pues se daba cuenta de que esto no funcionaba. Entonces después encontró un líquido muy parecido a lo que nosotros tenemos hoy al formol y pues descubrió que gracias a ese líquido que derivaban de procesos del petróleo, pues ya no se morían las células, quedaban como habían quedado, hasta ahí llegaban. Entonces, este señor tiene una muy buena contribución a la histología. Por último, y de lo más reciente, pues la primera década del 1900, el señor Cajal y Golgi, estos señores eran rivales, ¿eh? Uno tenía una idea y el otro otra acerca del funcionamiento de las neuronas. Sí, evidentemente, pues ganó Cajal en cuanto a su teoría de las conducción del funcional de los impulsos eléctricos y la organización misma del cerebro, del sistema nervioso. Y pues, pero ambos, si no hubiera sido por la intensa competencia entre ellos dos, tanto en sus técnicas como en sus descubrimientos microscópicos, el sistema nervioso no se hubiera, bueno, la histología y el funcionamiento del sistema nervioso nunca se habría desarrollado tanto. Sí, ellos desarrollaron las técnicas de Cajal y de Golgi para ver precisamente
en específico a las células nerviosas, ¿sí? Haciéndolas con metales pesados, ¿sí? El señor Golgi utilizaba plata y el señor Cajal oro, entonces, pues realmente sí tenían varo, entonces, bueno, tenían dinero. Entonces, gracias a sus contribuciones a la neurología, pues tienen su renombre y su legado, ¿sí? Bastantes cosas también descubrieron, no solamente de las neuronas, también de los ácidos nucleicos, de los aparatos de Golgi en su caso, y también estuvieron estudiando a las células antes de las neuronas. Muy bien. Por último, sin mencionar, sin hacer menos, estos tres individuos desarrollaron la microscopía electrónica con la implementación de haces de luz, pero pues con láseres. ¿Sí? Ya no utilizaban los clásicos em, cristales en formas cóncavas y convexas para formar lentes, sino que utilizaban un gran procesador de computadora con la medición de láseres y escáneres tridimensionales para realizar la microscopía electrónica. Gracias a ese avance se empezaron a descubrir otros organelos que tenía la célula que no se habían visto antes, como es el caso de los lisosomas y peroxisomas, que pues, son muy importantes en la conservación de la vida misma de la célula y de la reparación y la de destrucción de componentes celulares para evitar enfermedades también. ¿Sale? Por último, el señor Pallad, ya esto es a partir del 1600. ¿Sí? En el 90 se realiza como tal el uso de la microscopía electrónica, pero alrededor de los años de 1970, los 80, se realiza el descubrimiento, bueno, la invención de la microscopía electrónica. Sí, ya de los últimos descubrimientos que se dieron de la célula, pues fueron el ADN, ¿no? Los ácidos nucleicos, que pues prácticamente en todos los organelos, como es en el aparato de Golgi, en los ribosomas y en las mitocondrias, tenemos ácidos nucleicos. ¿Sí? Antes se pensaba que el ADN solamente estaba en el núcleo, pero pues también encontraron ADN mitocondrial, ¿sí? Y pedazos de ADN en los ribosomas. Entonces, gracias a esta microscopía se ha llegado a muchos avances eh, en un turno más pequeño, ¿sí? Pues en una fase más pequeña de nuestra preparación, podríamos decir, pero pues esto que tiene que ver, yo ya sé que tienen las células mitocondrias y ácidos nucleicos, pero ya aplicándolo, pues vemos que el ADN es el que regula todas las funciones, el que realiza todas las funciones para vivir, ¿sí? Para producir proteínas, para producir enzimas, para producir conducción eléctrica. Entonces, dándole al ADN le dan en el blanco a todo, ¿sí? Incluso al desarrollo como tal del ser humano. Entonces, grandes avances se realizaron con la microscopía electrónica. Y se siguen realizando, ¿eh? Es un mundo completo de estudio. Muy bien. Entonces, ya para meternos ahora sí en materia, vamos a ver como tal los componentes de un microscopio. En el caso de que ustedes tengan la oportunidad de tener acceso a ellos, pues vamos a ver sus componentes y sus funciones. Entonces, un microscopio es una herramienta que nos ayuda a ver cosas de escala pequeña, ¿sí? Microscópica, literalmente. Y microscópica nos referimos a 1000 veces un centímetro, ¿sí? Entonces, ampliamos ese centímetro 1000 veces y eso es lo que es la escala a la que nos estamos refiriendo, ¿sí? Entonces, microscopía significa literalmente ver en pequeño. Micros, pequeño, y scopein, que es observar, ¿sale? Es una rama también de la óptica porque precisamente como están utilizando algunos em, lentes, pues es una rama de la misma y tiene una gran relación con el estudio de la física, porque si no es porque existe la luz, no podríamos ver, ¿verdad? Entonces, gracias a la refracción y reflexión de la luz dentro de estos lentes que se encuentran en los diferentes objetivos que existen, pues podemos obtener una imagen ampliada, ¿sí? Y de manera fidedigna, ¿sí? Los microscopios son exclusivos y son caros,
precisamente porque están calibrados de tal forma de que todos los lentecitos que están acomodados aquí siempre van a funcionar, ¿sí? Por eso es que son tan caros. Porque fácil podríamos encontrar el lentecito que está aquí, los varios lentes que están aquí de manera individual, pero acomodarlos y hacer un aparato que nos dé una medición o bueno, una observación constante y confiable, pues eso es lo que los hace caros y lo que pues prácticamente es lo que nos condiciona a que sea un producto poco accesible. Muy bien. Entonces, la microscopía en como ciencia tiene algunos parámetros que deben de ser resueltos y pues también estudiados, ¿sí? Todos los microscopios tienen una característica de que tienen que tener iluminación, ¿sí? O sea, además de la iluminación que existe en el ambiente, tienen que tener una iluminación propia porque si no, pues no hay como tal una visibilidad, ¿sí? Tienen que tener un aumento, un poder de aumento, que podemos ver las cosas pequeñas y a su vez muy diferente al poder de resolución, ¿sí? Porque unas cosas pueden aumentar el tamaño de la observación, pero no siempre vamos a verlo de manera definida, ¿sí? Si podemos, un ejemplo, podemos, ocupar un telescopio para ver cosas pequeñas, pues evidentemente no. Entonces ahí el poder de resolución varía, ¿sí? No está configurado para ver de cerca, sino para ver de lejos. Aumenta las cosas, pero no con la resolución que nosotros necesitamos. Entonces ahí está la diferencia entre aumento y resolución. En el contraste, pues esto se da gracias al proceso de tinción, ¿sí? Y este contraste también lo podemos obtener gracias a algunos microscopios que nos ofrecen la dispersión de los haces de luz para que generen ellos mismos el contraste. Entonces, la microscopía tiene estos cuatro elementos que siempre están presentes en todos los microscopios. Todos ocupan luz, todos realizan un aumento, todos tienen un poder de resolución y todos ofrecen el contraste. Bien. Entonces, vamos a ver ahorita qué es cada una de estas cosas. Entonces, el poder de resolución es la capacidad que tiene un elemento óptico, ¿sí? Un lente, pues, ¿sí? De diferenciar dos puntos que están de manera contigua, ¿sí? Entonces, nosotros le vamos a llamar distancia mínima o límite de resolución a la cantidad de espacio que puede haber entre esos dos puntitos para que sean discernibles, ¿sí? Para que podamos verlos de manera separada, ¿sí? Para que se queden bien claros con este concepto, ustedes van a realizar, bueno, pueden realizar este ejercicio, ¿sí? Van a dibujar dos puntitos, ¿sí? O sea, utilizando la definición en en una pared o en un libro. ¿Sí? Realicen dos puntitos que estén, pues si quieren medirlo, a 2 milímetros. ¿Sí? Así como está aquí, a 2 milímetros. Entonces, van a dejar su libro en un lugar que lo puedan dejar visible, parado, vertical, y se van a ir alejando, se van a ir alejando, se van a ir alejando. En el momento en que ustedes dejen de ver la diferencia entre esos dos puntitos y solamente vean uno, ese es su límite de resolución. Sí, ese es el límite de resolución de los ojos, que prácticamente es el de 2 milímetros, el del ojo, precisamente. Entonces, aún la máxima cantidad de espacio que nosotros podemos ver de diferenciación entre dos puntitos, todos los humanos de manera normal, sin contar la miopía y el estrabismo, es de 2 milímetros. Entonces, realmente nuestro poder de resolución óptico es muy pequeño, ¿sí? Por eso es que se necesitan los lentes más potentes, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos ver o los dos puntitos que nosotros podemos aislar con un microscopio, con esos lentes, es de 2 micrómetros. O sea, 1000 veces más pequeño que lo que nuestros ojitos pueden ver. Por eso es que se los mencionaba al inicio. Bien. Y lo que los microscopios de transmisión o electrónicos pueden diferenciar es de 2 nanómetros. ¿Sí? Imagínense, todavía 1000 veces más pequeño
que los 1000 veces que pueden captar nuestros ojos. Entonces es prácticamente 1 millón de veces más pequeño lo que ven los microscopios de transmisión por matemáticas, ¿no? Bien, entonces los sistemas del microscopio son, estrictamente hablando, son tres, ¿sí? El mecánico, el óptico y el de iluminación. Salvo que últimamente, ya en el último siglo, sí, ya con la estandarización del uso de la electricidad, pues se añadió el cuarto sistema que sería el eléctrico, ¿no? El que nos da el foquito. Sí, pero antes de eso la iluminación constataba de la luz del sol, ¿sí? Por eso es lo que les mencionaba, que se utilizaban espejos para reflejar la luz del sol y pues con eso iluminar a la muestra. Entonces, los sistemas se diferencian porque cada uno de ellos proporciona diferentes beneficios, ¿no? En el mecánico es el que nos sostiene toda la pieza, ¿sí? Es como tal el armazón. Entonces, gracias a ese podemos poner nuestras laminillas, podemos moverlo para generar los diferentes enfoques, podemos cambiar de objetivo para tener mayor amplitud o menor, podemos fijar las laminillas, podemos agarrar y transportar al microscopio. ¿Sale? Eso en el mecánico. El óptico, evidentemente, es el que se encarga de crear el aumento y del poder de resolución, por supuesto. Y por último, el crear de la iluminación, pues es el sistema que configura el haz de luz para que se concentre en esa muestra. ¿Sí? No se confundan con el óptico. El óptico solamente aumenta, sí es lo que nos proporciona la visión. La iluminación es el que maneja la luz, ¿sale? La intensidad de luz que vamos a aplicar a la muestra. ¿Sale? En el óptico tenemos a los objetivos y al ocular, que son los únicos componentes que hacen el aumento. ¿Sí? Los objetivos, que pueden ser de 10, 12 hasta 20x o 20 veces de aumento, de 20 poder de aumento. Y perdón, los objetivos pueden ser de 4, de 10, de 20, de 40, incluso hay de 60 aumentos por objetivo, ¿no? Cada uno de diferente aumento. Y los oculares casi todos tienen un mismo poder de aumento de 10 veces. Entonces, si ocupamos esta regla, podemos tener un aumento total hasta de 400 o 600 veces la, la, la escala que deseemos. ¿Sale? No podemos obtener más porque pues, los objetivos no nos dan para más y los oculares tampoco. Entonces, este es como tal el límite de los microscopios. ¿Sí? Incluso utilizar el aumento de 100 nos da un total de aumento de 1000 veces, lo que les mencionaba del aumento de 1000 veces. Gracias a que el aumento de 100 pues lo multiplicamos por el del ocular y pues son 1000 aumentos. ¿Sale? Entonces ahí, si les preguntan cuántas veces aumentan las cosas con un objetivo de 4x total, pues si lo multiplicamos por el del ocular, que puede ser de 10, entonces con un objetivo de 4 tendríamos 40 aumentos. Es muy sencillo, solamente se multiplica por 10 en la mayor parte de las veces que se utiliza un ocular de 10 veces. Solo el, em, el aumento total es multiplicando el valor de estos dos. Y ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, la iluminación se modifica gracias al condensador, al diafragma y a los filtros. ¿Sí? El condensador, pues, modifica el haz de luz, el diafragma condiciona la cantidad de luz y los filtros, pues, modifican la onda de la luz, ¿sí? Por lo del color. Y el foquito, pues, es el origen de la luz. En el eléctrico pues tenemos a dos porciones, y uno que da la luz y otro que regula la luz, la intensidad de corriente que acepta el foquito. ¿Sí? Actualmente pues los últimos microscopios ya utilizan luz LED, que tiene una luz mucho más potente y más fácil de configurar, e incluso ya ni se necesita el filtro porque los LEDs tienen la capacidad de cambiar de color al color que ustedes quieran, en su combinación por supuesto. Entonces aquí tenemos tres tipos de microscopios que eran los que teníamos disponibles, y es un gran contraste, ¿sí? Este es un microscopio Zeiss, es uno de los microscopios estándares más,
más precisos que se encuentran en el mercado actualmente. Sí, son muy bonitos, muy fáciles de usar y muy elegantes, por supuesto. A comparación de estos que son prácticamente del año de 1970, 1980, que pues todos, la mayoría eran monoculares. La luz era de un foquito como el que poníamos en nuestra casa, de los amarillitos, se calenta mucho. Y pero en esencia todos tienen lo mismo, si se dan cuenta. Tienen objetivos y un ocular, oculares y objetivos, oculares, oculares y objetivos. ¿Sí? Entonces, en esencia los microscopios son esto nada más. Sí, porque si deja de funcionar el foquito, pues podemos ponerle cualquier fuente de luz y se va a ver. Si se rompe una parte de esta base, pues lo sostenemos en otra, con un alambre, con una varilla y, pues, y funciona todavía. Si si se llega a romper la platina, pues el microscopio sigue funcionando porque pues lo demás sí, nos condiciona a ver de cerca. Pero si nos deshacemos de este o de este, el microscopio ya no sirve. ¿Vale? Entonces todos los microscopios tienen prácticamente los mismos elementos. Muy bien. Bueno.